Muy buenas noches a todos los estudiantes, profesionales y compañeros que nos acompañan hoy día en nuestra cuarta noche de sesiones de webinar. Sean bienvenidos una vez más al segundo ciclo de webinars organizado por la AUCES, también que están junto a la Dirección de Investigación Científica y Tecnología. También agradecemos a las 3 sociedades científicas que han hecho posible este evento, como es la Sociedad Científica de Estudiantes de Biología, la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología de Cochabamba y a la Sociedad Científica de Ciencias de la Educación. Queremos mencionarles también que durante este webinar se van a entregar certificados. Pueden añadirse para que se les pueda entregar los certificados en el comentario van a aparecer un código en la pantalla en el cual con ese código pueden llenar sus datos y esto va a estar habilitado por 10 minutos. Tengan en cuenta que deben llenar sus datos correctamente, ya que el equipo técnico no se va a encargar de corregir tal cual estén escritos, se entregarán sus certificados. Sin más que decir, paso a presentar a nuestro cuarto expositor esta noche, que está en representación de la Sociedad Científica de Estudiantes de Enfermería. Él es el doctor Daniel Franz Lozano Beltrán, médico egresado de la Universidad Mayor de San Simón, especialista en medicina tropical y organización de servicios de salud. Tiene una maestría en salud pública. Es docente titular de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Enfermería. Es médico investigador de la Fundación CEADES y es actualmente docente de la Facultad de Enfermería. Tenga muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Olga, por la invitación a las sociedades científicas y a la DICIT por esta invitación. Y bueno, me pidieron que presente todo lo que es la parte de lo que es diseño metodológico. No vamos a hacer mayores preámbulos, vamos a tratar de dar inicio de manera directa, ¿de acuerdo? Entonces, asumo que ya estamos en proceso de poder ver la pantalla. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando se empieza a hablar de investigación y de metodología, no se puede hablar de metodología de investigación de manera directa e inicial, porque debe partir de un proceso. La metodología de investigación no es más que las herramientas que utilizamos para lograr nuestros objetivos, y nuestros objetivos están relacionados con lo que queremos investigar, ¿de acuerdo? Entonces partimos de esa primera pregunta, y la primera pregunta es, ¿qué quiero investigar? ¿De acuerdo? ¿Por qué investigar? ¿Sí? Entonces, cuando pienso en esto, ¿por qué quiero proponer una investigación? Existen múltiples razones, ¿no? En algunos casos es porque es un requisito académico para, por ejemplo, los que están en las sociedades científicas, de acuerdo a sus reglamentos. Hay variaciones entre las sociedades, pero casi siempre es un obligatorio el haber desarrollado o estar proponiendo una investigación. Así que, bueno, es algo que tengo que hacer si quiero ser parte de la sociedad científica, ¿verdad? En otros casos es porque, ya conoce más adelante, te piden presentar una idea para seguir trabajando. Y esto, por ejemplo, les comento, es algo que nos está pasando en la fundación. Estamos cerrando varios proyectos y por la coyuntura, el COVID y demás cosas, el tema fue, bueno, nuestras líneas habituales de financiamiento están disminuyendo, quieren seguir trabajando, hay que hacer propuestas de investigación y de proyectos. ¿Me entienden? ¿Sí? En otros casos, que suele ser lo que inicialmente pasa, es que imagínense que el día de mañana la DC saca una publicación y dice que tiene $10,000 para financiar proyectos de investigación presentados por los estudiantes. La gente se entera del asunto y dice, presentaremos un proyecto. ¿De acuerdo? En otras situaciones es porque realmente hay un interés científico de base, es decir, no estoy investigando por ninguna de las otras razones, sino porque hay algo que realmente me llama la curiosidad, me motiva el poder investigar. Y esto es lo que se veía con muchísima frecuencia, en especial en los investigadores de los siglos pasados, donde evidentemente era más un tema de amor a la camiseta, como decían, es decir, preguntas que la gente se hacía y que si tenía los recursos y tenía suficiente tiempo se dedicaba a hacer algo de esto. Sin importar cuál sea la razón, si ustedes están decididos a hacer una propuesta de una investigación, bueno, entonces vamos a empezar ese proceso para poder investigar, ¿de acuerdo? Y el primer parámetro, no voy a entrar en el proceso de dónde sale la idea y como tal, pero casi siempre el muro que debemos pensar
es que debemos vencer nuestras propias limitaciones personales, nuestras limitaciones mentales. Y esta imagen que refleja básicamente esto, que a veces tenemos un muro clavado en nuestra mente que nos impide hacer algo más, ¿de acuerdo? Y casi siempre cuando empezamos a decir, haremos tal investigación, la primera respuesta que se hace, qué sé yo, investigaremos sobre cáncer. Y la pregunta es, pucha, pero no hay plata, no podemos. O no hay tal cosa, no podemos. O yo no sé mucho de esto, no podemos. Es decir, parece que la primera respuesta cuando uno quiere empezar a hacer un trabajo de este tipo es no. Y esto es lo primero que debemos olvidar. Debemos olvidar lo que podemos y lo que no podemos hacer. Podemos tener una misma idea y esta misma idea puede ser presentada de diferentes maneras en el diseño metodológico. Desde las más caras que van a requerir hasta millones de dólares, hasta las más simples que solamente requieren el poder hablar con la gente. Y eso es el diseño metodológico. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que logremos vencer y romper esa barrera, romper ese muro mental de qué podemos hacer y la respuesta eterna, es que no tenemos, es que no sabemos, es que no tenemos dinero, es que no tenemos tal o cual cosa, es lo que debemos ir eliminando. Y solo para esto, como un elemento de pensamiento, ¿ya? De muchos elementos a veces tenemos la idea de que todo ya está investigado, ¿ya? Pero piensen en esta imagen que es una tortuga sosteniendo 4 elefantes que sostienen a la idea de un planeta plano, la Tierra, gobernó durante siglos la ciencia humana. Es decir, que por muy buen periodo de tiempo, la humanidad asumía que la Tierra era plana. ¿Cierto? Y que no solo era plana, sino que era sostenida por elefantes y por una tortuga gigante que nadaba en medio de lo que es la Vía Láctea. De acuerdo, lo único cierto es que estábamos en la Vía Láctea, más nada. Pero el hecho de que nosotros repitamos algo, que nos hayan enseñado incluso, no significa que sea una verdad absoluta. Cuando entendamos esto, ¿de acuerdo? Estaremos listos de generar cambios. Y la investigación por investigación no tiene sentido. No es que esté mal, pero no tiene sentido. Pero si la investigación me va a permitir entender algo para mejorar ese algo, ese es el camino que llevamos. Por lo tanto, debemos ser rebeldes, pero no rebeldes en ese sentido de rebeldes de chamarra de cuero, cadenas y alcohol y drogas, sino rebeldes respecto al principio de autoridad de algo que se repite eternamente y que nos quieren hacer repetir eternamente. Si nos preguntamos si hay otra forma de hacer las cosas, si nos preguntamos si esta es la única forma, si es que acaso es el único conocimiento, casi siempre la respuesta es no. Y eso es lo que permite que hayamos avanzado. Si asumiéramos que el humano no puede volar y punto, no puede volar, pues no estaríamos volando incluso a otros planetas. Estamos ya en camino de lanzar las primeras naves a Marte con tripulación humana, ¿me entiende? Entonces, son elementos que debemos romper mentalmente. No puedo hablar de metodología de investigación si no se habla inicialmente de objetivos. Y aunque no es una charla sobre objetivos de investigación, vamos a hacer un repunte sumamente rápido, como un resumen, para entender a dónde va. Entonces, el primer paso siempre de una investigación es tener una pregunta de investigación. ¿Qué quiero investigar? Esta pregunta de investigación debe ser relevante, debe ser científicamente importante o debe tener una relevancia social o debe permitir ser útil, dar una respuesta a un problema que existe. ¿De acuerdo? Debe generar un impacto, un aporte, una aplicación práctica. No siempre ocurre esto, pero potencialmente debe darse. ¿De acuerdo? Debe ser algo que no está respondido. No tiene sentido investigar algo que yo ya sé y algo que no dudo y solamente quiero repetir el experimento que hizo otra persona. Eso no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Uno puede probar variabilidades de esto y en base a eso tratar de mejorar y ampliar los conocimientos. Y obviamente debe ser factible de ser respondida en el contexto y condiciones en las que nos encontramos. Ahora, las investigaciones, hay muchísimas formas de clasificar las investigaciones, ¿de acuerdo? Pero en el área de salud, que es principalmente donde me muevo, y me disculpo con las áreas sociales porque vamos a tocar un poco más, no voy a decir superficialmente, pero más con un enfoque hacia la salud del uso de metodologías cualitativas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de las investigaciones hacia el área de salud, biología y demás, ¿de acuerdo? Así, en ese sentido, de acuerdo
al tipo de problema, yo puedo tener una investigación pura y dura, lo que se llama investigación básica. Ya, qué sé yo, yo no sé cuál es el genoma de un mosquito. Bueno, describiremos qué es el genoma. No sé si eso va a tener una aplicación o interés, pero es un conocimiento que no existe y que lo vamos a desarrollar. O puede ser de ordenamiento intrínseco, es decir, hay algo que ya está pasando en el medio, pero los datos son anárquicos y yo lo que quiero es ordenarlos para ver si hay un patrón, para ver si existe algo que está pasando que me permite entender de manera más profunda cómo va. O puede ser una investigación aplicada, cuyo objetivo principal es, hay un problema y quiero resolver este problema. Y me voy a basar en la evidencia científica. El segundo paso, una vez que tengo mi pregunta de investigación, es establecer los objetivos. Y en inglés dicen SMART, en español se puede traducir como Marte, que significa que los objetivos deben ser medibles, alcanzables, relevantes científica, socialmente, como habíamos dicho, deben estar establecidas en una periodicidad de tiempo. No puedo dejar una investigación abierta eternamente, debo tratar de trazarme metas y esos son mis objetivos. Y deben ser específicas, es decir, debo saber exactamente qué quiero lograr, ¿de acuerdo? Y con esto voy a dar una respuesta a mi problema. Un tip cuando utilizo verbos es que yo puedo utilizar verbos, como pueden ver aquí, desde elementos más sencillos como describir. Una vez que yo describo lo que existo, trato de identificar en medio de esa descripción algunas características especiales o cuantificar un fenómeno dentro de esa descripción. ¿Para qué? El siguiente paso es comparar, diferenciar, correlacionar esto que he identificado, cuantificado con alguna otra variable. Esto me va a permitir analizar, relacionar o proyectar, es decir, bueno, ya sé lo que pasa, ya lo describí, ya identifiqué, ya sé cómo esto se asocia con otras variables, pero la pregunta ahora es, ¿y esto me puede permitir predecir un escenario futuro? Y finalmente voy a evaluar o valorar, que implica hacer todo lo anterior para ver si esto es útil o no es útil, ¿de acuerdo? Y esto está relacionado con la complejidad del estudio. Los estudios más sencillos describen, identifican, no por eso tienen menos valor. Debo siempre empezar por una descripción. Si no sé qué hay, debo hacer esto. Pero si ya hay otros que estudiaron y describieron, puedo avanzar en mi trabajo de investigación. ¿Sí? Así, los estudios descriptivos clásicamente están relacionados básicamente con describir, identificar, alguna vez hasta comparar. Y los analíticos están más relacionados con diferenciar, analizar, proyectar, evaluar o valorar. Los objetivos deben expresarse, bueno, clásicamente, pero no únicamente, depende de las escuelas. Algunas la colocan como un hecho ya realizado. ¿Sí? Qué sé yo, por ejemplo, un objetivo de una investigación es para diciembre del 2023 habremos identificado una vacuna eficaz para el COVID. Ya, ¿me entienden? ¿Sí? Ese es un formato de hacer objeto. Otras escuelas, las más clásicas, utilizan un objetivo que esté en infinitivo. ¿Sí? Lo mismo que dije antes, se podría traducir con desarrollar, ¿no? Ahí está el verbo en infinitivo. Desarrollar una vacuna eficaz para el COVID hasta diciembre del 2023. ¿Listo? Y los objetivos deben describirme qué es lo que voy a hacer en las dimensiones básicas, qué es lo que estoy investigando, cuándo voy a investigar, en quiénes voy a investigar o en qué población, ¿de acuerdo? Y dónde, ¿sí? Así, el objetivo finalmente representa la respuesta a la pregunta de investigación. No de manera específica, es decir, no con datos, pero sí me antecede qué es lo que quiero hacer. Si mi pregunta de investigación es, pucha, a ver, yo no sé qué tipo de reacciones adversas puedan haber a la vacuna Pfizer. Y digo esto disculpándome con ustedes. He sido el día de ayer vacunado cuarta dosis con Pfizer y estoy con una reacción adversa bastante severa. Estoy al 50% de mi capacidad y estoy dopado para poder dar esta charla porque realmente me sentía muy mal. Me disculpo si en algún momento me falta un poco de énfasis, pero es por esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, si pienso un poco en esto, quiero dar una respuesta. Mi respuesta es, si yo no sé cuáles son los efectos adversos, mi objetivo lo planteo como una respuesta, ¿sí? Describir las reacciones adversas a las vacunas. ¿Entienden? Estoy presentando la respuesta a la pregunta.
Y eso es un elemento central. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta de investigación, por ejemplo, en este ejemplo es, ¿qué factores influyen en el aprendizaje en línea de los estudiantes de medicina? El objetivo sería la respuesta a esto, identificar, es decir, al final he identificado los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. ¿De acuerdo? Solamente añadiendo la temporalidad y el lugar. Los objetivos específicos no son nada más que objetivos un poco más pequeños que necesito hacer y cuya suma de estos objetivos específicos me permiten alcanzar el objetivo general. Por ejemplo, en el caso anterior, si quiero identificar los factores que influyen en el aprendizaje por e-learning, podría sugerir como objetivos específicos, primero, describir los hábitos de estudio, describir las condiciones ambientales en que ocurre el aprendizaje y relacionar los hábitos y condiciones con las calificaciones de los estudiantes. Con esto analizado, podré decir que hay factores que influyen y otros que no influyen. ¿De acuerdo? Entonces, eso con los objetivos. Y con esto, recién podemos entrar ciertamente en lo que es el temario, que significa el diseño metodológico. Y debo pensar en el diseño metodológico nada más que como un método, un proceso, una serie de pasos, ¿de acuerdo? Una guía que de manera sistemática me permita alcanzar mis objetivos. Si yo planteo un objetivo, no significa que hay un solo camino metodológico. Casi siempre pueden existir muchísimos caminos metodológicos y lo que vamos a tratar de ver ahora es primero una descripción muy rápida de estos diseños metodológicos, pero en general mi recomendación cada vez que tengo algún tesista o a un grupo que quiera hacer una investigación o incluso en el trabajo cuando desarrollamos algún trabajo de investigación es que no hay que pensar en términos cuadrados, de agarrar y decir vamos a hacer un estudio transversal, una corte, un ensayo y tratar de encajar y forzar la investigación. En realidad, la metodología deben pensarla inicialmente cuando la van a proponer, respondiéndose a la pregunta, ¿qué voy a hacer para alcanzar mis objetivos? Por ejemplo, vámonos para atrás. Si yo pienso en mi objetivo específico 1, describir los hábitos de estudio, ¿cómo puedo saber los hábitos de estudio de los estudiantes? Hay muchas formas. Y antes de pensar en el tipo de estudio, lo primero que voy a pensar es, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que pienso hacer? ¿Cómo pienso responder a esta pregunta? ¿Cómo describo los hábitos de estudio en plataformas de learning de los estudiantes, en este caso de medicina, era el proyecto, ¿no? Y si yo pienso en esto, puedo hacer diferentes cosas. Una muy sencilla podría ser que agarre un grupo de estudiantes y les haga una encuesta. Y en base a lo que ya he leído o lo que ya he visto en otros artículos, les pregunto cuántas horas le dedica al e-learning, qué plataformas utiliza, qué problemas tiene, es decir, le hago un cuestionario. ¿Sí? Pero puedo agarrar y decir, y si no estoy seguro qué estaban usando los bolivianos, porque estos estudios son, qué sé yo, hechos en Estados Unidos, en Europa, que son otros contextos y otras condiciones, y realmente no estoy muy seguro, quizás en vez de hacer un cuestionario, mejor hago una entrevista en profundidad y les pregunto. O quizás lo que hago es, voy a agarrar un grupo de estudiantes y les voy a dar una libreta o una aplicación en su celular y les voy a pedir que al terminar el día ellos describan qué hicieron respecto a aprender en plataformas de learning. Y a partir de ese diario de cosas puedo sacar conclusiones. También podría haber otro tipo de forma de agarrar y definir los hábitos para ver si hay o no hay hábitos reales o no reales. Podría confrontar a un grupo de estudiantes para que entre ellos discutan y saquen una conclusión. O bien lo que podría hacer es darles a un grupo de estudiantes, por ejemplo, tablets con tecnología, con aplicaciones, con herramientas, y que estas aplicaciones además me permitan saber cuándo ingresaron, cuándo no ingresaron, cuánto tiempo ingresaron, si tenían que ver un video, si vieron el video completo o nomás hicieron clic en abrir y se salieron inmediatamente y no terminaron de ver el video, si demoraron 10 horas en responder un cuestionario de 5 preguntas, o incluso si resulta de que sus compañeros y ellos se conectaron del mismo IP, porque hay programas que les permiten saber ese tipo de cosas, y yo puedo rastrear estas cosas a partir de una aplicación o de una tablet. Es decir, hay muchas formas en las que puedo responder esto.
y no necesariamente responden a una metodología cuadrada. Ya una vez que defino qué, trato de darle nombre y ciertamente para cada objetivo podría utilizar una sola metodología, es decir, con un solo sistema respondo todo, pero también podría ser que cada objetivo requiera una metodología diferente. Así que no debo empezar, ¿sí? Yo sé que cuando se escribe ponen diseño metodológico, tipo de estudio, cualitativo, cuantitativo en su enfoque, y qué es, tal, 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 tal. Y luego tratar de describir. No, eso está en la redacción, pero en la concepción debo pensar qué es lo que quiero hacer. Ah, voy a ir a la comunidad, voy a preguntar a la gente, voy a tomar muestras de sangre, ¿qué quiero hacer? Y después voy a ver eso en qué sistema encaja mejor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pienso en este diseño metodológico, debo pensar en que este diseño no es otra cosa más que la forma en que voy a responder a mi pregunta. Por lo tanto, mi metodología debe estar directamente relacionada con mis objetivos. Y este es uno de los problemas que parece obvio, pero el más frecuente cuando me toca revisar trabajos de tesis. ¿Sí? Resulta que, por ejemplo, alguien quiere identificar, y esto pasó, por ejemplo, en un trabajo de una tesis, ¿de acuerdo? Quería identificar los factores que influyen en que las personas se adhieran al tratamiento con sulfato ferroso durante el embarazo. Pero el problema es que solamente tenía a mujeres embarazadas que tomaban sulfato ferroso. La pregunta es, ¿y cómo puedo saber si esto es cierto si no tomo a un grupo de mujeres que no tomen sulfato ferroso? Es decir, veo solamente la mitad de la torta y esos son errores metodológicos. O me trazo, por ejemplo, como tema que yo quiero identificar, qué sé yo, por ejemplo, quiero identificar el acceso de las personas al servicio de salud. ¿Sí? ¿Por qué las personas no van a su centro de salud? Y resulta que hago cuestionarios a las personas en el centro de salud. ¿Me entienden la lógica? Y ellos les pregunto si vienen o vienen, por qué no vienen. ¿De acuerdo? No tiene sentido, porque si yo estoy preguntando el acceso o quiero saber por qué no acceden, debo buscar a las personas que no acceden, no a las que ya accedieron, las que accedieron, ya accedieron, ¿sí? Entonces debe haber una correlación directa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la metodología es qué y cómo haré las cosas. Dos metodologías clásicamente de acuerdo a su enfoque, las cuantitativas que están basadas en estadística, yo quiero cuantificar un fenómeno, ¿sí? Y las cualitativas en donde quiero comprender el fenómeno como tal y donde no importa si esto ocurre 10, 20, 40, 60, 80% de las veces, pero sé que ocurre, ¿de acuerdo? Los métodos cualitativos son muy importantes cuando yo empiezo en un terreno en donde no tengo conocimiento alguno de lo que pasa. Empecemos con los métodos cuantitativos y voy a hablar todo esto aplicado principalmente al área de salud. Y aunque si ustedes leen libros, qué sé yo, como Metodología de Investigación de Sampieri, por ejemplo, ¿sí? ¡Oh, Dios mío! Son tipos y tipos y tipos y tipos y tipos y tipos de diseño metodológico, ¿de acuerdo? Es confundirse innecesariamente. Así que vamos a manejar una forma mucho más sencilla que puede combinarse cuando tengo modelos mixtos. Yo voy a decir que tengo modelos en los que quiero describir. Sí, recuerdan los objetivos, ¿no? Identificar, describir. Modelos más analíticos y modelos experimentales. En el tipo descriptivo tengo dos clasificaciones gruesas, los ecológicos y los transversales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Lo vamos a ver en un momento, pero ya puedo decir de que ambos son de corte transversal, veo lo que pasa en un momento. La diferencia es que en los transversales trabajo con individuos, una persona, una persona, una persona. En cambio, en los ecológicos puedo manejar un conjunto global de datos en donde ya no tengo identificado a las personas. Y eso se utiliza sobre todo cuando yo tengo una base de datos ya existentes y en realidad no me interesa mucho ver qué pasó con cada persona, sino qué pasa con el global de lo que está pasando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, los analíticos son básicamente dos. Yo agarro al grupo de personas para contraponer una con otra. Si es un grupo en el que ya ocurrió el fenómeno y otro en el que no pasó el fenómeno, eso se llama caso control.
Y cuando voy a agarrar un grupo que parte de un punto y quiero ver qué cambia en el tiempo en ellos, eso se llama corte, ¿sí? Y los experimentales, que son básicamente los ensayos clínicos, en donde tengo un control de todas las variables en el máximo punto en el que puedo, y los ensayos comunitarios, en los cuales hago una intervención global, pero igual que en los ecológicos, no tengo el dato de persona a persona, porque hay cosas que no puedo controlar, ¿sí? Veamos un poco. Los estudios entonces descriptivos es como sacar una foto. Una característica es que los sujetos de investigación participan una sola vez. Puede ser que vuelva a ver al mismo sujeto, pero lo vuelvo a contar como si fuera uno, no como algo que le cambió en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y me permiten hacer descripciones, identificar variables, características. ¿De acuerdo? Puedo también cruzar y generar relaciones iniciales, pero no es ideal, no es el mejor método para encontrar una relación causa y efecto, porque hay muchas otras variables en la comunidad que pueden afectar lo que estoy haciendo, ¿sí? Y en esos, les decía, tenemos dos, los ecológicos, perdón, que se basan en datos ya existentes. Por ejemplo, yo agarro y me pregunto, si se recuerdan con el COVID, ¿será cierto que el COVID es más frecuente en áreas cálidas y que disminuye su frecuencia o su gravedad en lugares altos? Una posibilidad de hacer mi investigación, evidentemente, sería seguir una corte de personas en Santa Cruz y otra en La Paz, por ejemplo. Pero también puedo pedirle al ministerio, a ver, páseme sus datos y voy a revisar los datos de La Paz y los datos de Santa Cruz. Ya no veo a un individuo, estoy viendo el total. El día lunes habían 40 casos, 80 casos, 100 casos. Yo no estoy viendo a un individuo, estoy viendo lo que pasó en global. Y resulta de que al final la tasa de incidencia haya sido más alta en Santa Cruz que en la de La Paz. Y la tasa de letalidad más alta en Santa Cruz que en la de La Paz. Entonces, parece ser cierto que la altitud podría significar esto. Lo corroboro viendo los datos de Oruro y Potosí. Si estos se comportan como los de La Paz y los de Beni y Pando se comportan como los de Santa Cruz, estoy correlacionando con este parámetro y aunque no veo a un paciente específico, sí puedo sacar una conclusión muy interesante. En los transversales, los estudios transversales, yo agarro una población y agarro sujeto por sujeto para extraer los datos, ¿de acuerdo? Y participan una sola vez. Es la forma clásica cuando yo quiero, por ejemplo, describir, a ver, ¿cuánto será la seroprevalencia de sífilis congénita? Entonces lo que agarro es a un grupo de niños en el hospital, les hago las pruebas para sífilis y veo cuántos salen positivos. Eso es un estudio transversal, ¿de acuerdo? Ahora, en los estudios analíticos, lo que yo quiero es correlacionar causa-efecto. Entonces, tengo diferentes factores que ocurren antes en el tiempo del fenómeno que estoy viendo. Entonces, estos voy a tener una causa y factores que influyen en él y voy a ver la relación del efecto. Por lo tanto, el efecto ocurre en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo consumo dieta chatarra, no hago ejercicio y tengo un exceso de manejo de redes sociales, estoy todo el día en el celular y no hago nada de ejercicio, ocurre que después ocurre la obesidad. No es al revés, no es que primero soy obeso y como soy obeso me vuelvo sedentario, ¿entienden? Es una lógica para encontrar la relación causa y efecto. La causa siempre está antes del efecto. Y eso es muy importante para entender los estudios de corte y los estudios tipo caso control. En los estudios de corte yo tengo a un grupo de personas que inician en un mismo situación, en un mismo estado. Por ejemplo, voy a agarrar a todos los estudiantes de primer año. Sí, están empezando su carrera. Y voy a preguntar en ellos cuánta depresión, cuánto estrés tienen. Y cada año les voy a repetir las pruebas para ver si se estresan o no se estresan, si tienen depresión o no depresión, ¿de acuerdo? Y resulta que va a haber un grupo que se mantiene saludable mentalmente y otro grupo que cambia. Es decir, no llegó deprimido y durante su carrera se deprimió, se estresó. ¿Sí? Las cosas que en ambos grupos son comunes no influyen. Las que ocurren solo en el grupo en el que no hubo cambio es un factor diferente. Podría considerarlo protector en este caso. Y lo que ocurre en el otro grupo que sí cambió, que se estresó, que se deprimió, esos son los factores que coadyuvaron en la depresión. ¿De acuerdo? Este es el modelo clásico de corte. ¿Puedo hacer un comparativo? Claro que sí. Agarro un grupo y otro grupo
y veo en ellos qué es lo que va pasando. Por ejemplo, puedo agarrar a un grupo de primer año de medicina versus un grupo de personas en, por ejemplo, enfermería. Veremos si se estresan igual o se estresan diferente. En estos estudios de corte, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que les decía, ¿no? Agarro desde el primer año y veo al final en el internado cuántos se mantienen con su peso y cuántos terminan subiendo de peso, obesos. Y solo, por ejemplo, digamos aquí los que aprobaron sus materias, no hizo un cambio. Esos iban al gimnasio. Ah, entonces el gimnasio los mantuvo saludables. Estos, en cambio, le echaban puro pollito frito en las guardias. Ah, este el factor fue entonces la dieta chatarra que los llevó a la obesidad. ¿De acuerdo? En los estudios tipo caso control, yo tengo dos grupos. Un grupo de las personas enfermas, o si hablo en otras áreas en las que ocurre un fenómeno, y el otro grupo control en el que el fenómeno no ocurre. Por ejemplo, personas sanas. Ya están enfermos, ya están sanos. Eso es diferente a las cortes. En la corte todos empezaron sanos y veo quién cambió en el tiempo. El problema de eso es que necesito mucho tiempo de seguimiento para ver una variable, y eso es tiempo y dinero y personal, es más caro. En los casos controles, cuando digo, puñales, yo quiero presentar mi trabajo este año para el Congreso de la Sociedad Científica, así que no puedo pues agarrar a los estudiantes del primer año y esperar 6 años a que terminen su carrera para ver qué les pasó. No, me doy ese lujo de esperar. Entonces decido que voy a hacer la misma respuesta, pero con otro modelo. Voy a agarrar a estudiantes de último año que ya están obesos y estudiantes que están sanos. Caso control. Y en ellos les voy a preguntar, ¿qué les pasó antes de que estén en ese estado? Aprobaron materias, se pelearon con su chica, comieron chatarra, iban al gimnasio. Y lo que es común para ambos grupos no influye. Lo que ocurre solo en el grupo de los enfermos son los factores de riesgo o que influyen en esto, y los que ocurren en los sanos son los que te evitan que llegues a ese estado de enfermedad. Por ejemplo, es esto, ¿no? ¿Entienden? Entonces, dense cuenta lo que les decía en un inicio. Si yo tengo mi objetivo, que es lo que quiero saber, cómo cambia la salud de los estudiantes, qué sé yo, por ejemplo, de medicina, tengo más de un método. Una opción es, los sigo desde el primer año hasta que terminen, un estudio de corte larguísimo. O podría hacer la pregunta en un estudio transversal, agarro personas de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y veo en ellos si hay cambios en el porcentaje de obesos de los que son sedentarios o no son sedentarios, descriptivo total. O podría manejar un caso control y agarro a los que están en el último año para ver cuántos están sanos, cuántos están obesos, los separo en dos grupos y les pregunto qué los llevó, o como dicen en una película, qué los panzó. ¿De acuerdo? El otro modelo es el modelo experimental, y en el modelo experimental yo también tengo dos grupos. Como en una corte, y todos los ensayos experimentales son en realidad cortes, ¿sí? Tengo dos grupos que empiezan igual, son iguales, son comparables, no son diferentes. La diferencia es que en un grupo añado un factor que yo añado, yo lo introduzco, yo lo controlo. Esos son los ensayos experimentales puros, los ensayos clínicos. Cuando es algo que se introduce de alguna manera genérica que yo no controlo, esos son los comunitarios. ¿Sí? Y en este caso, lo que quiero ver es que si hay algo que cambia en este grupo, que es diferente a este otro grupo, la única explicación posible es el factor que introduje. Entonces, lo que estoy valorando es si este factor genera o no genera un cambio diferente al otro. No es un caso control, porque no estoy viendo sanos contra enfermos. Aquí todos son sanos, por ejemplo, o todos son enfermos. Piensen que tengo un grupo de personas con Chagas, un grupo de personas también con Chagas. Ambos de la misma edad, sexo, etcétera, etcétera. Se parecen mucho. En este le voy a dar un medicamento nuevo y en este el medicamento clásico. Y quiero ver si mejora más rápido su salud o no, si eliminan el parásito más rápido, sí o no. Eso es un ensayo experimental o ensayo clínico. Entonces, en los ensayos clínicos, como les decía, tengo justamente esto y me sirve para ver eficacia de fármacos o eficacia de vacunas. Para este tema del COVID, que la gente no quería vacunarse y pedía evidencia, ¿verdad? Este es el sistema de evidencia que se genera. ¿De acuerdo? En los ensayos comunitarios es técnicamente lo mismo, pero tengo poblaciones parecidas, pero resulta que en una he añadido agua potable por cloración y quiero ver si cambia el porcentaje de diarreas o no. Ya no puedo controlar a cada individuo, ya no es individuo, es toda la comunidad y ahí pasa de todo. Habrá gente que hierve el agua y hace esto y hace aquello y demás cosas. Pero bueno, yo introduje o se introdujo una variable y quiero ver el efecto de esa variable. Como trabajo con toda la comunidad y estoy manejando datos globales,
qué sé yo, por prevalencia de diarreas o incidencia, perdón, de diarreas, ese es mi factor que estoy evaluando. Ya no estoy viendo caso por caso. No estoy agarrando toda la comunidad, sino los datos globales de la comunidad. Y eso le llamo ensayo comunitario. En cuanto a los métodos cualitativos, el enfoque que voy a hacer es un enfoque más hacia el enfoque del área de salud. Me disculpo una vez más con quienes estén en el área educativa y demás, donde se utilizan muchos otros modelos de metodologías, ¿no? Etnográfica, teoría fundamentada, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en salud no nos manejamos mucho por ese tipo de paradigmas ni por esa epistemología clásica de los métodos cualitativos y sus diferentes corrientes, sino nos basamos más en cómo recolectamos los datos y cómo los analizamos más que en un método específico. Lo que debo recordar es que en los cuantitativos cuantifico, quiero ver el porcentaje de eficacia, porcentaje de enfermos, media de edad, media de altura, media de resultados de un laboratorio, etcétera, etcétera. Cuantifico. En cambio, en los métodos cualitativos, lo que quiero ver es en estas variables que puedan o no puedan medirse, no me interesa cuánto pasa, me interesa si pasa o no pasa y por qué pasa. Entonces me permite comprender fenómenos de salud desde una perspectiva más social, cultural e individual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo agarro y en el caso anterior de la obesidad en internos, en estudiantes de medicina, por ejemplo, yo puedo cuantificar como hemos hecho en los métodos cuantitativos, pero si quiero realmente entender por qué un estudiante termina comiendo comida chatarra y deja el gimnasio y se dedica a las redes sociales, probablemente la mejor manera no es hacer un cuestionario y preguntar porcentajes. Quizás sea sentarme a su lado o darle un diario para entender qué es lo que cambia en su psicología, qué pasa por su mente, qué cosas le hicieron cambiar en todo esto. Entonces, a lo mejor resulta de que está deprimido, que no le encuentra futuro o destino a las cosas y una respuesta es pues, comer, o resulta de que, qué sé yo, va al gimnasio, pero siente que tiene que elegir entre su cuerpo o su carrera. Y eso no sale en los métodos cuantitativos fácilmente, pero en los cualitativos sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me permite comprender no solo cuánto pasa el fenómeno, sino por qué y en qué contexto ocurre ese fenómeno. Por lo tanto, las diferencias entre el cualitativo y el cuantitativo es que en el cuantitativo yo mido. Uso métodos mucho más rígidos, metodologías como las que hemos descrito, y mucho más cuadradas, ¿de acuerdo? La pregunta de investigación la planteo desde un inicio y trato de que el investigador sea como un ajeno al proceso y que no influya. Y utilizo el razonamiento deductivo. En cambio, en los cualitativos, los métodos son más flexibles, porque yo encuentro cosas que a veces no sabía que iba a encontrar y me obligan a cambiar hasta mi pregunta de investigación. Yo empiezo pensando a buscar por qué se vuelven obesos los internos y resulta que viendo que hay un problema, qué sé yo, de acoso, por ejemplo, en las mujeres, que es lo que les lleva a depresión y a comer, entonces digo, pucha, ya no me interesa hablar de obesidad. En realidad, el problema aquí es el tema de acoso y la depresión y el estrés. Y uno de sus efectos es la obesidad. ¿Captan? Puedo cambiar. Así la pregunta se desarrolla en el proceso, soy mucho más flexible, ¿de acuerdo? El investigador es inmerso, sí, claro, si me hablan de acoso, yo también muestro mis sentimientos y las cosas, y eso influye en todo lo que pasa, y soy un activo en el proceso, ¿sí? Y se utiliza el razonamiento inductivo. El tamaño de muestra en los cuantitativos es central, debo hacer análisis estadístico, numérico, ¿de acuerdo? Busco generalizar, esto pasó en mi muestra y esto pasa en todo lo demás. En cambio, los cualitativos, no importa el tamaño de muestra, puedo hacer un estudio cualitativo con un individuo, una historia de vida a profundidad, o con dos o con tres. No utilizo números, utilizo las palabras, los conceptos, las ideas, ¿de acuerdo? Y el análisis empieza desde el principio. Ni bien me está contando la persona su historia, yo ya estoy analizando qué está pasando para formular mis preguntas y demás elementos, ¿de acuerdo? Busco la velocidad y no la generalidad. Así, en los métodos cualitativos, tengo básicamente elementos que son, y cuándo los voy a utilizar, cuando yo no sé exactamente lo que está pasando. Eso es mi primer acercamiento. Cuando busco generar teorías, cuando quiero ver una visión completa del fenómeno, influido principalmente por aspectos sociales, culturales. Cuando no necesito saber de que lo que pasa en el hospital Viedma no tiene por qué pasar en la Caja Nacional. No me importa extrapolar.
Quiero saber por qué está ocurriendo un fenómeno en este lugar, porque son procesos individuales. Así, en salud, como les decía, más que hablar de métodos, hablamos de métodos de recolección. Tenemos la observación, por ejemplo, que me permite ver qué está pasando y permite ver cosas en vivo y en directo, y no es lo que la persona me dice, es lo que yo veo, ¿de acuerdo? Y puede ser participativa y no participativa. Eso según el investigador se involucre o no se involucre en el proceso de observación. Estamos ya con un poco de contra el reloj de tiempo, así que vamos a avanzar un poco más rápido, ¿de acuerdo? Y en estos casos lo más importante es que el investigador, si va a ser un observador activo, debe ingresar de una manera que no modifique en gran medida el fenómeno y por lo tanto trate de tener los permisos, los elementos, y eso puede demorar muchísimo. El ejemplo típico son los métodos etnográficos, ¿no? Yo me voy a vivir con una comunidad a ver cómo se siente vivir en medio de esa comunidad observando lo que pasa. Si alguien quiere saber cómo es la vida de un interno, pues haga el internado, ¿no? Éntrese al internado y ahí va a vivir con ellos un par de semanas y va a poder entender qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? También puedo hacerlo mediante entrevistas. A veces la observación no siempre es ética. Yo no puedo entrar a un consultorio para ver si el médico trata bien o trata mal a sus pacientes. Eso, mi propia presencia modifica las cosas, ¿verdad? Entonces, puedo entrevistar a las personas para preguntar qué es lo que piensan, sus vivencias, sus conocimientos, tratar de desenmarañar lo que piensan a través de una entrevista. Y debo pensar que mientras la entrevista sea más estructurada, puede ser lo más extensa, pero más superficial. En cambio, cuando la entrevista se hace más profunda, empiezo a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Con cada uno de los elementos, toco menos aspectos, pero profundizo. ¿De acuerdo? También puedo hacer entrevistas grupales. En las entrevistas grupales, a diferencia de los grupos focales, acá yo hago pregunta y espero la respuesta del grupo para ver cómo se comporta el grupo, cómo existen las relaciones de poder, quién calla a quién sigue a quién, ¿de acuerdo? Y ver si existe un criterio común o existen tensiones. No es muy utilizada, pero se puede realizar, ¿de acuerdo? Entonces, las entrevistas individuales me permiten tocar cosas más sensibles, más elementos más de este tipo, ¿de acuerdo? Me permiten ser más profundo e influenciar de alguna manera con las personas. Los diarios, les decía, es una manera muy interesante. Hay algunas metodologías en las cuales los investigadores le dicen, no quiero que escribas, quiero que saques foto de cada cosa que te toque el corazón, que te diga, pucha, esto es algo que me afecta o que me interesa, me importa. Y a partir del estudio de imágenes que ha sacado, yo trato de entender qué pasaba por la mente de esa persona, ¿de acuerdo? Ya habíamos hablado un poco de esto, estos son los dos ejemplos. Yo puedo hacer técnicas combinadas, puedo observar, luego entrevistar a las personas y luego hacer una entrevista grupal para aclarar las dudas de las cosas que pude ver. Recuerden que son métodos flexibles. Lo más importante cuando yo hago una entrevista es considerar que los resultados van a depender de la calidad de la entrevista y eso depende tanto de a quien elegí para entrevistar y su grado de apertura, como del entrevistador. Si es alguien que sesga, mueve, influye demasiado o lleva hacia las respuestas que no quiero, es terrible. También es importante lograr ese relacionamiento con el entrevistador que genere la confianza. El lenguaje corporal y demás son muy importantes en estos elementos. ¿De acuerdo? Bueno, creo que estamos con algún problema con las diapositivas, pero bueno, ya estamos también en tiempo, así que no hay problema con esto. Tenemos también otras metodologías como son los grupos focales, donde yo trato de reunir personas para generar consensos. Y también tenemos las investigaciones participativas. Y en las investigaciones participativas, lo que yo busco es que la comunidad, desde el problema hasta la solución, participe. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Hay una pelea entre las enfermeras en un hospital. Entonces empiezo a investigar y por qué ocurren las peleas. Y una vez que sé por qué ocurren las peleas, busco la solución para que ya no se peleen. ¿Quiénes van a actuar? Las enfermeras. Esa es una investigación participativa. Este ha sido un pantallazo global, espero que les haya podido servir. Me disculpo por haberme extendido un par de minutos por encima, pero el tema de metodología es bastante amplio. He cortado todo lo que son corrientes epistemológicas y un montón de otros elementos para tratar de ser lo más operativo posible.
Muchísimas gracias entonces por su atención y creo que estamos todavía en algo de tiempo. No sé para los organizadores si vamos a tener un proceso de preguntas o si se va a haber alguna opción en la que pueda hacerse esto. Muchas gracias, doctor. Muy buena su presentación. Tenemos una pregunta que me llegó al chat privado. Dice, ¿es aconsejable realizar investigación cualitativa en salud y por qué? Nosotros, para responder esto, voy a hablar un poquito de una experiencia que hemos tenido con un proyecto desarrollado con la Unión Europea, el proyecto INSPIRES. Pueden ver un poco de estos resultados, INSPIRES, si ponen en Google, proyecto INSPIRES. Y fue un elemento muy importante, muy interesante. En lo personal, por ejemplo, yo trabajo, ya van a ser 15 años con temática de Chagas. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido era que hay un grupo de personas que no van al servicio de salud para un diagnóstico. Incluso hemos ido casa por casa en unas comunidades que hay gente que te cierra la puerta. Y hemos hecho todo tipo de investigaciones epidemiológicas de corte transversal, descriptivos, incluso cortes. Y claro, nos salía lo mismo, ¿no? Temas culturales, esto, aquello. Hasta que decidimos hacer un estudio cualitativo mediante este proyecto de Inspires, en el cual agarramos a un grupo de personas, poquitas, ¿eh? 3 familias. Solo agarramos 3 familias que se hicieron entrevistas en profundidad para ver cuál fue su vivencia con respecto al Chagas. Y esto luego se tradujo en unas historietas que para nosotros que trabajamos en Chagas y demás cosas fue así un sopapo. ¡Paf! Cuando presentamos los resultados hubo gente que hasta lloró, porque resultó de que una de las razones por la que la gente no va es porque no quiere saber de tener Chagas por la implicación que esto significa. Si me dicen que tengo Chagas, y yo por ejemplo trabajo en el campo, o soy un jornalero, y mi capataz se entera que tengo Chagas, puede morirse trabajando, ¿no? Por el esfuerzo, por un problema cardíaco, una cosa. Entonces ya no lo contrato. Terrible, ¿no? O cuando le dicen a alguien, tienes Chagas, hay gente que piensa que mientras tú no hurgues la enfermedad, entonces no pasa nada. El momento en que diagnosticas empiezan los problemas. El típico que a veces escuchamos, ¿no? Yo no voy al médico porque voy por un resfrío y termina que tengo problemas renal, de esto, aquello, y no quiero saber. Es un proceso de negación. Y eso no hubiese salido con ningún estudio cuantitativo. Los estudios antropológicos en salud dan muchísimas luces para fenómenos en los cuales realmente no entendemos por qué está pasando. Muchas gracias, doctor. Bueno, solo hay muchas felicitaciones por su excelente ponencia. Ya no tenemos más preguntas. Eso sería todo el día de hoy. Quedamos muy agradecidos de parte de la Sociedad Científica de Enfermería con usted, doctor Daniel. Esperamos, siempre lo esperamos en cualquier momento, ¿no? Que podemos hacerle una invitación que nos pueda colaborar. Quiero recordarles que para el llenado del formulario está habilitado ahora por 10 minutos. Está apareciendo un código en la parte inferior de la pantalla con el cual pueden acceder para rellenar sus datos. Como le mencioné de inicio, es importante que lo llenen correctamente. Sus nombres, la primera letra, como todos saben, debe estar con mayúsculas, las demás con minúsculas, porque el equipo técnico no se va a encargar de corregir ningún nombre. Tal cual esté, se va a entregar su certificado. Queremos agradecer nuevamente a la AUCES por organizar el segundo ciclo de webinar, a nuestro querido doctor Daniel Lozano, que nos acompaña en esta oportunidad, e invitamos a seguir en nuestras redes sociales el día de mañana a que sigan nuestra transmisión en vivo a través de AUCES. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias, doctor, nuevamente. El agradecido soy yo. Tengan muy buenas noches, buen fin de semana y buen feriado para el 1 de mayo. Gracias.